Ok, team, este video va a ser muy crudo porque no tiene ni script ni guión, no tengo ni bullet point siquiera, pero sí quiero compartirte el cómo empezar a relajarme, cómo empezar a soltar ese control obsesivo que tenía en su momento. Me ayudó a tener hoy el estilo de vida que quiero tener, el negocio que quiero tener, la familia que quiero tener y lo más importante, tener una visión cristalina hacia dónde me dirijo, porque eso es una de las cosas que a mí me afectaban demasiado antes de justamente hacer este cambio en mi negocio. Y si todavía no me conoces, mi nombre es Ann, ayudo a coaches y consultores a que puedan construir negocios de vida y no negocios en los cuales se terminan convirtiendo en esclavos. Donde yo misma estuve, yo misma era esclava de mi propio negocio. Tenía un negocio de 6 cifras mensuales con un equipo enorme, haciendo 15 llamadas al día, clientes poco alineados, ingresando a personas que ni siquiera mirábamos a quién ingresábamos. Y eso terminaba de alguna forma construyendo esa prisión que por dentro decía, sí, yo me veo de acá 5 años con este formato y no me veo. Me daba miedo. Y justamente cuando hice ese cambio, aprendí a soltar el control y aprendí a entender de que si yo me relajo, las cosas suceden mucho mejor. Y es podríamos decir que es raro pensar, relájate para que las cosas pasen, pero es algo muy mental y quiero que lo tomes un poco con la mente abierta, no te encasilles, no pienses que todo pasa por, no sé, lo que dice Alex Hormozi o lo que dice el mercado de que tenés que sufrir, tenés que sacrificarte para que las cosas sucedan. Sí tenés que trabajar, sí tenés que dar lo necesario, no tenés que procrastinar en las cosas correctas. Yo soy una persona que hago las cosas muy rápido, no procrastino tanto, procrastino como todos, pero por ejemplo, un producto que muchas personas lo sacan en 6 meses, yo lo saco en 3 semanas o 4 semanas. Tengo esa capacidad de hacer las cosas muy rápido, pero a la vez sentía en ese momento cuando tenía mi negocio en volumen que estaba controlando y estaba tratando de llegar a un lugar y constantemente ese control, esa poca relajación, esa preocupación, esa ansiedad, toda esa situación que tenía en mi cabeza me estancaba todo el tiempo. Y honestamente uno puede decir, relájate, no te preocupes, todo va a salir bien. Es muy sencillo decir, pero es muy difícil en la implementación. Lo único que te puedo decir es que cuando uno sabe qué tipo de trabajo está dando, y yo misma cuando empecé a relajarme de alguna forma y decir, ok, voy a confiar en el proceso, de alguna forma en mi subconsciente, en mi cabeza, yo sentía que estaba haciendo el trabajo correcto. No sé cómo explicarte, pero sentía que estaba como acumulando cierto resultado que iba a explotar y iba a suceder en algún momento. Y eso es lo que justamente me ayudaba a estar en calma, entender de que no pasa nada si en este momento, no sé, no tengo los super resultados que quería tener, pero estoy construyendo a largo plazo y sé que va a suceder. Y esa fue mi mentalidad por mucho tiempo. Después de tener un negocio de ya 6 cifras mensuales, otra vez volver en esa trampa del apalancamiento para crear algo nuevo, que esto fue aproximadamente hace 8 meses atrás, fue duro, pero honestamente te lo digo, fue lo mejor que me pasó en la vida. No lo cambiaría por nada en la vida. Las personas se frustran o se ahogan en un vaso de agua cuando algo no sucede, pero no piensan un poco a largo plazo. No piensan de que en realidad estoy construyendo las bases para algo mucho más grande, ¿ok? Entonces, hoy en día mi negocio funciona literalmente en automático. Yo tengo un VA, él mismo prospecta, él mismo cierra, él mismo cobra, él mismo hace el onboarding, todo por DM. Y yo solamente veo que la persona esté alineada, obviamente reviso qué es lo que está haciendo, quién es la persona, no es que acepto así nomás a todo el mundo, pero no me meto en absolutamente nada que sea transaccional. Y eso, honestamente, hace 7, 8 meses atrás, si me decías que va a suceder algo así, yo te diría, estás loco o loca, no lo puedo creer. Es imposible. ¿Cómo puede ser que yo no tenga que
entrenar un equipo o entrar a una llamada de venta, o cómo puede ser que no tenga que hacer 5 follow-ups o 500 DMs por día. Mi sistema nervioso empezó a regularse cuando yo empecé a relajarme y de alguna forma dejé de controlar las métricas, dejé de controlar el equipo, dejé de controlar de que si algo fallaba entonces el setter no estaba haciendo bien su trabajo. Cuando empecé a soltar todo eso, no les puedo explicar, pero fue casi mágico. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque hay personas que van a decir, bueno, yo voy a seguir haciendo exactamente lo que estoy haciendo y que pase lo que tenga que pasar. Claramente hay una diferencia ahí y es que yo empecé a hacer ese trabajo apalancado en lugar del trabajo lineal. Ya tengo un video hablando de la trampa del apalancamiento, de cómo trabajar y hacer ese trabajo lineal y el trabajo apalancado, pero básicamente para explicarte de una forma mucho más sencilla, trabajo lineal es cuando estás persiguiendo constantemente leads y estás tratando de vender todo el tiempo. Persiguiendo, mandando follow-ups, prospectando, tratando de cerrar a lo loco sin ningún tipo de contexto. Pero el trabajo apalancado es cuando construís algo que genera un efecto compuesto a largo plazo, como por ejemplo estos videos en YouTube, como por ejemplo tus testimonios, como por ejemplo tu propiedad intelectual, tu proceso de cómo haces las cosas. Cuando vos empezás a enfocarte y poner toda tu energía en enseñar, en mostrar, en compartir, en hacer que la persona constantemente vea tu mundo y no solamente vender, 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 todo eso construye un efecto compuesto a largo plazo y todo eso te permite vender sin vender. Y eso es lo que hoy en día me está pasando a mí. Hoy en día nosotros ingresamos 2 clientes, 3 clientes, high ticket, solo por DM, sin ningún tipo de necesidad de, no sé, entrar a llamadas, hacerles follow-ups para que asistan a la llamada, para que hagan no sé qué otra cosa. No hacemos nada de eso. La persona misma pide el link, paga, hacemos el onboarding online, entran, son felices y honestamente la comunidad que tenemos hoy y en la calidad de clientes y calibre de clientes que tenemos hoy no tiene ni siquiera comparación con lo que era cuando hacíamos volumen y cuando solamente ingresábamos por ingresar. Y eso también genera un efecto compuesto en tu negocio como tal, porque esas personas siguen estando en tu ecosistema, digamos, siguen estando en tu programa, el lifetime value de tu cliente va aumentando y obviamente te da placer trabajar con ese tipo de personas. Ahora, quiero que entiendas cómo relajarte te va a hacer más rico y te va a hacer más feliz, porque eso es lo que justamente me pasó. Cuando te digo relajarte, hablo de todas las áreas de tu negocio. Vamos a hablar del negocio hoy, porque honestamente todo esto es un juego de perspectivas. No es un juego de que tiene que ser como ABC, de esta forma, sino es un juego de perspectivas. Como vos lo veas, de esa forma lo vas a poder construir. Y eso es lo que justamente me pasó a mí. Entonces, hay diferentes áreas en el negocio, como por ejemplo, contenido, después la parte de equipo, interno, métricas, y después venía la parte de conversión, cómo convertimos a los leads y demás. Yo tenía 3 diferentes perspectivas hacia eso cuando controlaba absolutamente todo. En la parte de contenido lo que hacía era necesito un equipo grande. Tengo que tener ese equipo y tienen que crear el contenido y tengo que hacer todo súper estructurado y tengo que vender y tengo que esto. Tengo muchos videos hablando de esto, de cómo no me gusta vender constantemente en el contenido y cómo me gusta ser mucho más relajada en el sentido de, no sé, por ejemplo, hay creadores como Nick Settings, no sé si lo conoces, pero que se enfocan solamente en eso, en que todo es una automatización y en que todo es sistematizado. Pero honestamente cada persona tiene su forma de ser. Ahora, no te digo que no le funcione el contenido que está haciendo, está perfecto, sí le funciona, no hay ningún problema. Yo hice ese tipo de contenido en su momento y empecé a controlar absolutamente todo, de que sea súper profesional, grabábamos todo un día entero, me hacían los guiones, yo tenía que estar enfrente de 5 cámaras con diferentes ángulos para que me grabaran y parecía una película más o menos. Honestamente, ese control y pensar que eso era lo necesario para que yo tuviera el negocio que hoy tengo, de alguna forma me volvió presa a ese pensamiento. Hoy en día creo contenido mucho más relajada, algo que se alinea conmigo. Sí sigo estructuras, tengo todo un proceso, pero es muy rápido y es muy, pero muy natural.
No tiene nada que ver con hacer un show, no tiene nada que ver con eso. Y es increíble cómo nos funciona. Eso es la parte más linda, que funciona muchísimo mejor. Entonces yo solté literalmente y me relajé en la parte de creación de contenido. Hoy no me vuelvo loca si un día no creo contenido. Hay días en los cuales creo 2 reels, un carrusel, un email, un video de YouTube. Estoy súper inspirada y le estoy dando y metiendo un montón. Hay días que estoy mucho más relajada y no creo tanto. Hago solamente un email o una historia o un reel y ya está. El negocio igual sigue funcionando porque el ecosistema que creamos sigue en circulación. Entonces, no tengo que estar constantemente pensando de que si no hago algo de una forma muy estructurada no me va a funcionar, porque después al final del mes ese efecto compuesto me trae los resultados que yo quiero, siempre y cuando estén bien estructurados, obviamente. Esa área fue mi primera relajación y fue donde solté absolutamente todo, hasta despedí a mi editor en ese momento y solamente contraté a uno para YouTube, para videos específicos, y el resto directamente los hago yo o mando solamente los carrusels para que editen y demás. No les puedo explicar la diferencia de calidad de leads que empecé a tener cuando solté todo ese show. Fue increíble, fue un antes y después. En la segunda área donde me relajé por completo fueron las métricas. Pero acá no me malinterpretes, porque yo soy muy partidaria de que las métricas tienen que estar en su lugar. Pero ¿cuáles métricas? Estaba midiendo cosas que no tenían sentido literalmente. Todo el tiempo el setter, tenés que llenar el EOD, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, y no lo llenaban bien, entonces las métricas igual terminaban siendo como ahí medio más o menos, pero constantemente mi energía, mi foco, mi todo, mi estrés estaba en eso, las métricas, el EOD no lo llenan y esto y lo otro, hasta que me di cuenta que tampoco me estaba dando como un resultado claro hacia dónde estaba dirigiéndome, porque el modelo de negocio estaba roto también. Pero ahí cuando cambié por completo todo y empecé a soltar y empecé a relajarme en que voy a medir 5 métricas puntuales que sé que hacen que el negocio se mueva y nada más por ahora. Empecé a medir eso una vez al mes, porque claramente no hacía falta hacerlo diariamente por el modelo de negocio que estamos construyendo, y no les puedo explicar la claridad que empecé a tener a fin de mes de dónde estoy parada, qué es lo que tengo que hacer para ir a donde quiero ir. Fue increíble. Entonces me empecé a relajar ahí también. Empecé a confiar en que estoy haciendo lo que tengo que hacer y que todo va a salir como yo quiero. Y si no sale como yo quiero, va a salir mejor. Es también un poco tener esa creencia y entender que primero tenés que creer y después crear. La tercera parte donde empecé a soltar y relajarme fue en la conversión. En su momento, como te digo, estábamos con muchos follow-ups, con muchos mensajes, con muchas llamadas, con mucho todo, constantemente como trabajando, pero los resultados tampoco es que eran extraordinarios. Sí vendíamos, pero no había más lugar físico para empujar y decir, ok, voy a empujar un poco más para vender más. Es como que estábamos ahí, llegando a tope. Y ahí empecé a relajarme en el sentido de que yo ya sabía que no quería llamadas de venta. Entonces dije, ok, tengo que regular mi sistema nervioso para aceptar que hoy no voy a tener el mismo volumen y está perfecto, que no necesito ese volumen, que voy a hablar solamente con leads interesados, con leads que ya quieren o están buscando hacer algo. Entonces, esa fue la parte más difícil. Se los aseguro que esa fue la parte donde estuve una semana entera en ansiedad porque no veía como la cantidad que manejábamos antes de los DM y me parecía que estaba literalmente matando el negocio. Esa era mi cabeza, mi sistema nervioso estaba fucked up, literal. No sabía cómo hacer para confiar en que si yo sigo haciendo el trabajo apalancado, si yo sigo creando, sigo comunicando, sigo posicionándome, sigo dando ese trabajo correcto, por efecto compuesto, todo va a empezar a salir y los leads me van a contactar y cuando yo hable con ellos van a ser mucho más receptivos y no voy a necesitar ese volumen. En ese momento no me entraba en la cabeza, pero tuve esa perspectiva y empecé a pensar de esa forma y dije, yo puedo tener un negocio en la cual no tengo que estar rompiéndome la cabeza, pero a la vez voy a facturar lo que yo quiera facturar. Y así fue. Después de 3 meses aproximadamente, las cosas empezaron a fluir. Los leads me llegaban, ellos mismos me decían, estoy interesado, estoy buscando entrar,
cómo puedo ingresar, cómo puedo aplicar, y empecé a cerrar por DM directamente. Después de eso contraté y delegué esa parte. Y ahí fue cuando hoy trabajo con alguien, tengo delegado esa parte, es un VA, no es un setter, es una persona que organiza el pipeline, pero no estoy de alguna forma desesperada todos los días viendo los chats, viendo si respondió, viendo si mandó, viendo si hizo el follow-ups. No les puedo explicar el placer que me da estar así relajada, porque yo confío y yo sé que mi contenido hace el trabajo necesario y yo sé que las personas alineadas van a llegar y yo no necesito ir a perseguir y yo no necesito estar en ansiedad y yo no necesito estar constantemente empujando. Esa es la relajación que hace que todo caiga en su lugar. De una forma muy sencilla te lo digo, el día que dejé de preocuparme por lo que tenía que pasar o lo que tenía que hacer o lo que no estaba facturando o lo que no me estaba funcionando y empecé a poner toda mi energía en crear contenido como estos videos sin analizar el resultado inmediato y confiar en el proceso y generar ese efecto compuesto, absolutamente todo revolucionó y todo cambió. Y hay pocas personas que pueden hacer esto, es la parte más difícil del negocio. Todos piensan que las estrategias son difíciles, que crear un anuncio, que estructurar un video, que tener un roadmap, que hacer un playbook. Esas cosas son lo más sencillo que hay en el mundo. Lo más difícil, y eso es lo que nosotros justamente trabajamos con nuestros clientes en SmartScale, es ayudarlos a que tengan esa cabeza y que puedan relajarse y confiar en el proceso y entender que están dando un trabajo apalancado y que ese trabajo apalancado a largo plazo genera un efecto compuesto que hace que puedan tener ese salto cuántico. Y no solamente eso, sino también levantarte y tener una claridad cristalina sobre cuáles son tus siguientes pasos importantes para que pases al siguiente nivel, para que constantemente vayas creciendo, ver ese crecimiento. No hay nada más lindo que tener esa claridad sobre a dónde te estás dirigiendo y ver que ese lugar hacia donde vas es un lugar que te gusta, es un lugar que disfrutas, es un lugar que se alinea con tu vida, es un lugar en el que no estás perdido, perdida, pensando en qué más tengo que hacer para que esto funcione. Así que el mensaje central de este video es que primero que nada tenés que identificar cuál es el trabajo apalancado que tenés que dar. Y lo segundo es que tenés que relajarte un poco y confiar. Porque eso de relajarme así nomás sin confiar es una tortura literal. Tenés que entender que todo lo que tenés en tu subconsciente, todos los paradigmas que tenés, todo lo que te metieron en la cabeza, el mercado, tenés que crear, tenés que sufrir, tenés que trabajar 15 horas al día, tenés que hacer esto y lo otro y así, si no, no vas a llegar a absolutamente nada. Son paradigmas, son formas de pensar, son perspectivas que una persona random te puso en la cabeza. Ahora, yo cambié mi perspectiva, porque yo también tenía esa perspectiva. Y hoy trato de que vos también puedas ver lo que yo veo. Si estás alineado, obviamente, si estás alineada. Si no estás alineado, si te encanta quiero, no sé, un volumen estúpido y hacer $500,000 al mes y tener poca ganancia y ese es mi sueño, está perfecto. Tampoco está mal, honestamente no está nada mal. Pero si estamos alineados con un negocio de vida, lifestyle, a largo plazo, todo lo que te dije seguramente te va a hacer mucho sentido. Y honestamente no solamente en el negocio, en tu vida también, si empezás a relajarte y empezás a soltar un poco y no ahorcar el resultado inmediato, vas a ver cómo las cosas suceden, vas a ver cómo las cosas caen en su lugar. Porque esos resultados, porque esa abundancia, porque todo lo que vos deseas viene después de que vos no querés directamente, no lo anhelás tanto. Sí lo deseas, pero no lo ahorcás. Hay una fórmula que David Bayer dice, que es un mentor mío de Mindset específicamente, que es el deseo sumado a la no resistencia igual al resultado deseado. ¿Okay? Si vos tenés el deseo y le sacás toda la resistencia de estar todo el día hablando de eso, todo el día pensando en eso, todo el día viendo lo que te falta para llegar a eso y empezás a enfocarte en el input que tenés que dar, como por ejemplo te dije, yo dejé de enfocarme en no hay más llamadas, no hay más, no sé, prospección, necesito más leads, necesito más esto, el revenue no es el que quiero este mes o el cash no es el que quiero este mes. Cambié mi atención de ahí al input que tenía que dar, que son
estos videos, todo lo que hago con mis clientes, darles mejores resultados a mis clientes, enfocar en que mi producto sea excepcional y que la gente se sienta muy feliz dentro, que tengan una experiencia única, toda mi energía se fue para ese lado y todo empezó a cambiar. Entonces, esta parte donde antes me preocupaba demasiado empezó a ser muy, de alguna forma, sencilla. Me empezó a salir todo de una forma mucho más sencilla. Los leads llegan, ellos piden, el equipo vende, yo no tengo que perseguir. ¿Por qué pasó eso? Porque mi atención pasó de ahí hacia lo más importante. Lo único que te puedo dar con este video es la esperanza de que entiendas que sí va a suceder siempre y cuando puedas cambiar tu perspectiva y puedas dar un trabajo apalancado en lugar de estar dando ese trabajo lineal sin sentido. Sí sucede, sí ese efecto compuesto empieza a pasar y es increíble porque parece magia. Yo misma pasé por todo ese proceso, yo misma eliminé el negocio en volumen con un montón de cosas para tener lo que tengo hoy y te puedo asegurar de que es una cuestión de mentalidad, de poder lavar tu cerebro un poco y empezar a pensar de otra forma. Porque si vos hoy decís esto es posible, empezás a creer en eso, va a ser posible. Si en tu cabeza vos decís esto no es posible, va a ser imposible. Es así de simple. Todo lo que vos pensás es lo que empezás a ejecutar y todo lo que vos ejecutás termina sucediendo. Entonces, empezá a cambiar tu forma de pensar para que tus decisiones sean diferentes, tus acciones cambien y tu realidad también. Obviamente, si quieres saber cómo crear y escalar un negocio lifestyle que no dependa de tu energía, sino que realmente lo disfrutes, te dejo un video en la descripción, así vas y lo revisas porque estoy 100% segura que te va a servir un montón. Así que los veo en la próxima.